Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a meditar Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice el versículo 10: quien ama a su prójimo no le causa ningún daño. Yo no comprendo a los esposos que van ante el altar de Dios mirando a sus esposas a los ojos y le dicen: prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, todos los días de mi vida. Salen del matrimonio, se ponen a trabajar, su esposa creció con él, se volvió adulta, le salieron canas, le salieron arrugas, se puso un poquito adulta, y va y cambian a las esposas, le hacen daño dejándolas por irse con las mozas. Yo no lo comprendo. Yo no comprendo a las esposas que van ante el altar llorando delante de los esposos: prometo serte fiel en la alegría, en las penas, en salud, en la enfermedad, llore, que llore, llore. Después de un tiempo le hacen las maletas a los esposos y le dicen: fuera de aquí, no quiero vivir con usted, estoy cansada de lo mismo, la misma rutina, usted es el mismo, no cambió, usted es esto. Yo no comprendo cómo las esposas, mujeres que se han comprometido delante de Dios, le hacen daño a sus esposos. Yo no comprendo cómo los padres, después de tener hijos y decir amarlos, quererlos con todo el corazón, los abandonan y los dejan y no les importa. Yo no comprendo por qué si decimos amar a alguien lo hacemos sufrir, le hacemos daño. Cómo nosotros los hijos decimos amar a papá y a mamá y somos desobedientes, groseros, patanes, altaneros, ni los platos lavamos, la cama toda puerca, sucia, mugrosa, nuestro cuarto ni se diga. ¿Cómo decimos amar a Dios si ni siquiera, queridos hermanos, escuchen bien, ni siquiera somos conscientes de que hacemos sufrir a la gente que amamos? Eso es lo que hoy enseña San Pablo. ¿Cómo se le ocurre a usted decirle a alguien: te amo, te quiero, eres importante para mí, y por otro lado con un puñal haciéndolo sufrir? ¿Por qué somos así? A ese que amamos, a ese que queremos, le lanzamos sapos y culebras por la boca. Somos groseros, le decimos malas palabras. ¿Por qué lo hacemos? A ese que amamos, que queremos, le insultamos, le gritamos, le levantamos la voz y así decimos quererlo. El jefe puede ser muy jefe y puede decir: quiero mi empresa y es lo que le da dinero. Pero ¿cómo usted que ama su empresa maltrata a sus trabajadores, a sus empleados? Eres un puerco y un cochino con los empleados y los trata mal. ¿Por qué? Entonces San Pablo a los Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: si tú amas a alguien, no lo hagas sufrir. No hagas sufrir a la gente. Tristemente hacemos sufrir a las personas que más amamos. ¿Cómo es posible que un padre, un sacerdote de una parroquia que quiera tanto a la feligresía, la ame tanto, la haga sufrir? Llegue impuntual, a veces ni llegue, sea un irresponsable, no trabaje con la gente, no tenga un día para confesar, no tenga un día para dirección espiritual. Y eso que dice: yo amo mi ministerio, yo quiero mi ministerio, yo quiero a la iglesia. Y a los fieles los trata de la patada. Eso es lo que San Pablo enseña y es lo que me hace ruido.
cómo nosotros a los seres que amamos los hacemos sufrir, los hacemos llorar, los hacemos lamentarse, lo estamos destruyendo, los estamos acabando. ¿Por qué? Cómo los novios hacen sufrir a las novias que dicen que aman. Cómo las novias hacen sufrir a sus novios que dicen que aman. ¿Por qué? Y miren cómo San Pablo hoy lo va a expresar para que ustedes y yo aprendamos. La lectura es muy corta pero muy bonita. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Son 2 versículos. Se los voy a leer. Romanos 8, capítulo 13, versículo 8. Hermanos, no tengamos con nadie otra deuda que la del amor mutuo. No tengamos con nadie otra deuda que la del amor mutuo. Con nadie debemos tener más deudas. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Miren, nosotros decimos amar y me gusta este texto porque nos va a colocar un ejemplo. En efecto, los mandamientos que ordenan. Vamos a ver los mandamientos que son en función del prójimo. Primero, no cometerás adulterio. Esposo, si tú dices que amas a tu esposa, no cometas adulterio. Esposa, si tú dices que amas a tu esposo, no cometas adulterio. ¿Por qué los hombres hoy día hacen sufrir tanto a las mujeres con el adulterio? ¿Por qué si tienen una esposa que un día dijeron que era la reina, que el amor de su vida, el cielo, las estrellas, las lunas se las bajó? ¿Por qué si tienen a una mujer tienen que ser adúlteros? Usted puede leer Hebreos capítulo 13, versículo 4, acerca del adulterio rapidito, para que ustedes vean lo que le pasa a los adúlteros. Hebreos capítulo 13, versículo 4, para que no digan, es que el padre lo dijo porque se le ocurrió. No, Hebreos 13, 4, que todos respeten el matrimonio y que nadie manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que andan cometiendo adulterio. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Dios va a castigar a aquellos adúlteros. Que nadie tenga con las personas otra deuda que la del amor. En efecto, todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, no cometerás adulterio. ¿Por qué usted es tan sinvergüenza? ¿Por qué usted es tan patán? ¿Por qué usted es tan inconforme? ¿Por qué usted no ha entendido, hombre mujeriego, que la palabra de Dios dice en Hebreos 13:4 que si sigues cometiendo adulterio vas a recibir un castigo, te va a dar una enfermedad, vas a acabar en una cama y en la otra vida el infierno por adúltero? Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, que si usted ama a su esposa, no debe andar colocándole los cuernos, vagabundo, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, mentiroso, fariseo, hipócrita, que un día le prometió a su esposa serle fiel y ahora es un grandísimo infiel. ¿Qué es lo que está pasando con los hombres que hacen sufrir tanto a sus mujeres con el adulterio? ¿Por qué son adúlteros? ¿Por qué no respetan a sus esposas? Sus esposas le dan cariño, le dan amor, le tienden la cama, le dan de comer, hacen todo, se desgastan por ustedes, se alegran con sus triunfos, se ponen tristes con sus lloriqueos. Y la moza simplemente lo que hace es sacarle dinero, sacarle plata. La moza lo que lo está llevando es a la ruina. La moza lo que lo está llevando a la destrucción. La moza le está sacando el poco dinero que le queda. Y aún así usted es tan tonto, hombre, que le está colocando los cuernos a su esposa. Y dice San Pablo que eso está mal, que ese pecado de adulterio debe erradicarlo y sacarlo de su vida. ¿Y cuántos hombres metidos hay? Y mujeres también sin vergüenza. Y mujeres también, que le ponen los cuernos a los esposos y no los respetan. Pero del 100% de los hombres, por allá un 30-40% de mujeres también están haciendo eso. Y eso está mal, y eso es un pecado. No cometerás adulterio. Si usted ama a alguien, séale fiel, séale honesto.
Si usted ama a alguien, deje la infidelidad. Segundo, no cometerás adulterio, no robarás. Qué triste es que las personas que nos aman nos roban. Que con nuestra familia no podemos hacer un negocio porque son unos ladrones. Que con nuestra familia no podemos dejar nada en casa porque nos lo desaparecen. Le dicen los magos, desaparecen todo. El robar es perjudicar directamente al prójimo. Le robé la plata y ese era el dinero que tenía mi mamá para comprar la medicina. Le robé el dinero a mi papá y era el dinero que tenía para comprar el mercado. Hice el mal al prójimo y ahora qué vamos a comer y qué medicina vamos a tener. ¿Usted ha pensado qué iba a hacer la persona? ¿Qué hizo la persona para conseguir lo que tiene o qué iba a hacer con lo que tenía que usted le quitó o lo desapareció? El robar es causarle el daño a la otra persona. Usted se robó un teléfono y usted no sabe cuánto sufrió aquel por conseguir un teléfono, o estaba esperando una llamada importante, o tenía comunicación con fulano de tal y ahí tenía sus contactos. Usted se robó un bolso y ahí tenía los papeles y tenía miles de cosas. El robar es pecado y hacerle daño a la otra persona. Eso de andar prestando y no devolviendo porque es familia mía. Hay gente en la familia bien tramposa que pide prestado y nunca devuelve, se convierte en un ladrón. Gente que llega a una casa y le dan para alquilar y ahí se meten y no quieren salir, son unos ladrones porque robaron la casa. Gente que se meten a una tierra y se meten ahí, invaden, eso se llama robo. Eso es hacerle daño al prójimo. ¿Por qué estamos haciendo ese tipo de sinvergüenzura? No robarás. Oigan, tercero, no dirás mentiras. No dirás falsos testimonios. ¿Por qué debemos? Eso es lo que dice Juan 8:44. El padre de toda mentira es Satanás, el diablo. ¿Por qué debemos decir cosas mentirosas? ¿Por qué debemos decir mentiras? ¿Por qué no podemos andar con la verdad? Mentira fresca nos dicen. Para todos es una mentira, una mentira, una mentira. ¿Dónde está? En tal lado y está en otro sitio. ¿Qué va a hacer tal cosa y no va a hacer eso? Andamos con mentiras para arriba y para abajo. Y las mentiras le hacen daño al prójimo. Porque el prójimo cuando usted dice algo le cree. Y si es mentira, le hace daño, le afecta. Porque cuando descubre la verdad y cuando se da cuenta que usted es un mentiroso, pierde la confianza, pierde la credibilidad, pierde la certeza y pierde el respeto. Y esa persona dice, es un mentiroso, vale. Las mentiras. No codiciarás las cosas de los demás. Hay gente muy envidiosa que anda codiciando todo de los demás. Y cuando no puede, pues habla pistoladas y tonterías de los demás. Miren, los envidiosos que andan codiciando las cosas de los demás deben tener cuidado. Trabajen para que consigan sus cosas. Busquen bien las cosas, pero no andes codiciando. Tenemos gente muy codiciosa, gente que no puede ver ojos bonitos en cara ajena, gente que anda desesperada por conseguir las cosas a como dé lugar, por eso roba y hace lo demás, y gente que destruye con su lengua al otro por quedarse con los bienes, por quedarse con eso. Y debemos tener cuidado. Las cosas suyas son de usted y Dios se las dio. No ande codiciando, no ande viendo lo que el otro tiene para ver qué le quita, para ver cómo consigue lo mismo. No, no andemos de esa manera. Está mal que andemos codiciando las cosas de los demás. Eso es un pecado y eso está muy mal. Y dice la palabra de Dios, escuchen. Y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Dice San Pablo, para terminar. Quien ama a su prójimo no grita a nadie, no le causa daño. Quien ama a su prójimo no insulta a nadie. Quien ama a su prójimo no le dice una mala palabra a nadie. Quien ama a su prójimo no es capaz de golpear a nadie. Quien ama a su prójimo no le miente a nadie. Quien ama a su prójimo no le codicia a nadie nada. Quien ama a su prójimo no le pone los cuernos a su prójimo, a su esposa o a su esposo. Quien ama a su prójimo no lo roba. Quien ama a su prójimo no le miente. Quien ama a su prójimo no lo grita. Quien ama a su prójimo no lo insulta. Quien ama a su prójimo le ayuda.
Quien ama a su prójimo le colabora. Quien ama a su prójimo no lo mira de mala cara, no le tuerce los ojos, no le hace moriquetas con la cara. El que ama a su prójimo es capaz de no hacerle daño. ¿Tú estás amando a tu prójimo? ¿O eres pura mentira? ¿O eres puros cuenticos? ¿O eres puros gritos, insultos y malos tratos? ¿O haces las cosas para que te vean? ¿O haces las cosas para quedar bien, para figurar? ¿Amas a tu prójimo? ¿Le estás haciendo daño a tu esposa? ¿Le estás haciendo daño a tu esposo? ¿Lo estás lastimando? ¿Lo estás hiriendo? ¿Lo estás insultando? ¿Lo estás tratando mal? ¿Qué tipo de amor tienes con tu prójimo? ¿Del verdadero o del mentiroso? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones